¿Qué podría hacer gritar de terror a una princesa en su propio palacio, rodeada de lujos y sirvientes? En la quietud de un amanecer de primavera, un grito desgarrador rasgó los muros de mármol del palacio de Topkapi. No era el gemido de un soldado herido, ni la súplica de un enemigo. Era el grito de una joven de apenas 15 años, la princesa Fatma Sultán, hija del gobernante más poderoso de la tierra. Sus lamentos cortaban los pasillos como cuchillas de hielo. Incluso los eunucos que custodiaban las puertas del palacio retrocedieron, demasiado aterrados para intervenir en un momento prohibido para todos. Lo que ocurrió esa noche no fue una simple desgracia familiar, fue la revelación del precio oculto que cada hija de un sultán estaba obligada a pagar, un precio grabado en la carne y en el alma, una verdad que la historia intentó silenciar durante 6 siglos. Los gritos de Fatma no provenían de heridas físicas, eran los lamentos de un ritual, una práctica ancestral que destrozaba el espíritu mucho antes de tocar el cuerpo. Condenaba a las princesas otomanas a una vida de sombras, incluso antes de convertirse en mujeres. Durante 600 años, el Imperio Otomano preservó una preparación matrimonial tan siniestra y refinada que ni los enemigos más feroces del trono la habrían deseado para sus propias hijas. Este sistema fue cuidadosamente borrado de las crónicas oficiales, oculto tras muros dorados y tapices ornamentados. Resurgió solo recientemente gracias a documentos secretos descubiertos en los archivos de Estambul. En todo el mundo, millones de mujeres, campesinas, nobles e incluso reinas, soñaban con el destino de una princesa otomana, envuelta en seda, adornada con joyas, servida por innumerables manos. Pero detrás de esos muros resplandecientes no vivía el lujo, sino una pesadilla tan insoportable que muchas de estas jóvenes rezaban por la muerte en lugar de enfrentar su lecho nupcial. Y ahora, en este relato, serás testigo, como yo, de una verdad encerrada durante 6 siglos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas, sino una historia de horror disfrazada de ceremonia imperial. Antes de continuar, te pido solo una cosa. Si esta historia ya ha hecho temblar tu corazón, marca tu interés con un gesto. Suscríbete al canal y en los comentarios, dinos qué destino de reina o princesa te gustaría que reveláramos a continuación. ¿Elegirías a María Antonieta, Cleopatra, Ana Bolena? Tu voz nos guiará hacia la próxima historia secreta que el tiempo intentó enterrar. Ahora, ven conmigo. Descubramos por qué tantas princesas otomanas, nacidas en palacios de oro, anhelaban el frío abrazo de la tumba en lugar del destino de su noche de bodas. El Imperio Otomano, vasto como un océano, extendió su dominio durante más de 6 siglos. Sus ejércitos resonaron en 3 continentes. Su poder se sentía desde los muros de Viena hasta los desiertos de Yemen. Tras la caída de Constantinopla, la ciudad se convirtió en el corazón palpitante del poder otomano. Rebautizada como Estambul, albergaba el palacio de Topkapi, la joya más deslumbrante del poder imperial. Dentro de esos muros, cámaras doradas y patios perfumados moldeaban no solo el destino de reinos, sino también de almas. Oculto tras velos y pasillos interminables, el harén imperial formaba un mundo propio. En el apogeo de su esplendor, albergó a más de 800 mujeres. Era un universo envuelto en seda y silencio, donde cada aliento era observado y cada gesto podía significar el ascenso o la ruina. Cuando Solimán el Magnífico concedió el título de Haseki Sultán a su esposa Hurrem, el harén dejó de ser solo un lugar de placer, se convirtió en un escenario de intrigas, alianzas y guerras silenciosas entre mujeres. Las concubinas, en su mayoría esclavas cristianas capturadas en Europa, o compradas en mercados del norte de África, entraban al harén con sueños de ascenso. Sus días estaban llenos de música, bordado, poesía y rituales de obediencia. Esperaban ganar la atención del sultán, cambiar sus cadenas por poder. Irónicamente, estas jóvenes arrancadas de sus hogares y vendidas como mercancía, a menudo tenían más libertad que las propias hijas del sultán. Durante la era que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres, la influencia femenina alcanzó su apogeo. Mujeres como Kösem Sultán y Turhan Hatise Sultán gobernaron desde detrás del velo, guiando consejos, decidiendo guerras y moldeando el destino del imperio con mano firme. Sin embargo,
Mientras las concubinas ascendían como emperatrices ocultas, las verdaderas princesas, las de sangre real, estaban atrapadas en un laberinto más oscuro. Eran peones en el ajedrez político del imperio, monedas humanas usadas para sellar tratados, pacificar rebeliones o asegurar la lealtad de poderosos pachás. En este mundo nació la princesa Fatma Sultán, hija del sultán Ahmed I y de la formidable Qasem Sultán, la mujer que un día gobernaría el imperio desde las sombras. La infancia de Fatma estuvo dorada por la belleza y el saber, paseaba por jardines perfumados, estudiaba astronomía, leía manuscritos en árabe y persa. Los eruditos elogiaban su inteligencia, los cronistas admiraban su belleza. Era una niña prodigio que dominaba varios idiomas, escribía caligrafía con la elegancia de un poeta y anhelaba desvelar los misterios de las estrellas. Debatía con sabios sobre historia, derecho y geografía. Su brillantez iluminaba el palacio, pero nada de eso importaba. Su destino había sido sellado antes de su primer aliento. Desde el momento en que nació, su vida no le pertenecía. Su destino era ser entregada en matrimonio como una ficha de lealtad, sin importar su voluntad. El hombre elegido para ella fue Kara Mustafa Pachá, un comandante endurecido, 20 años mayor que ella, que había demostrado su lealtad en batallas contra Persia. Para él, la unión era una escalera hacia un poder mayor. Para ella, era el comienzo de la tragedia. 3 meses antes de su boda, Fatma fue sometida al temido proceso conocido como Terbiye-i Mibarek, la llamada educación sagrada. Este ritual existía solo para las princesas. Era el resultado pulido de siglos de control psicológico, diseñado para aplastar el orgullo real y moldearlas en instrumentos de obediencia. Quien supervisó la preparación de Fatma fue Gulnar Hatun, una mujer de 60 inviernos, jefa del harén y veterana de más de una docena de entrenamientos de princesas. Bajo su atenta mirada, Fatma fue conducida a la Angelino Dace, la cámara de la novia. Esta habitación, adornada con alfombras persas y paneles de ébano, no era un santuario, sino una prisión. Cada detalle susurraba deber y sumisión. Desde el amanecer hasta el mediodía, era forzada a interminables rituales de reverencia. Debía dominar 18 formas diferentes de inclinarse, posturas para saludar, para servir, para acostarse, para esperar en silencio la llegada de su esposo. Incluso su caminar ya no era suyo. Se la entrenó en un andar medido, con la cabeza inclinada exactamente 30 grados, sus manos nunca por encima del corazón. Cada movimiento le arrebataba su dignidad de princesa, rehaciéndola como una sombra dócil. Pero el tormento más cruel fue su habla. Su vocabulario fue reducido a solo 43 palabras aprobadas, expresiones de gratitud, aceptación, peticiones humildes o disculpas. Cualquier desviación, cualquier chispa de pensamiento independiente, era castigada con ayuno, confinamiento solitario o humillación pública ante el harén. Su obediencia era aprobada por un tribunal de mujeres y eunucos, presidido por nada menos que su madre, Qasem. Incluso ella juzgaba a su hija no como a una niña, sino como a una moneda en el mercado de poder del imperio. Y aún esperaba la parte más perturbadora de su preparación. En cámaras subterráneas bajo el palacio, se habían construido réplicas de habitaciones nupciales. Allí Fatma enfrentó los ensayos de la primera noche. Se la obligó a interactuar con maniquíes de cera, figuras anatómicas creadas por artesanos venecianos. Instructoras severas y frías le ordenaban realizar gestos y actos que ninguna niña de su edad debería conocer. Cada reacción, sus lágrimas, su resistencia, su miedo, se anotaba en registros secretos. Cuanto más se resistía, más dura se volvía su preparación. Lentamente la niña que una vez soñó con las estrellas fue quebrada hasta el silencio. Su brillantez se atenuó, su cuerpo fue entrenado para obedecer, su espíritu doblegado a la sumisión. La princesa Fatma ya no era una hija de emperadores, era una aprendiz de su destino. Una semana antes de la boda, el régimen se endureció aún más. Fatma Sultán fue trasladada al Gelin Köşkü, el pabellón de la novia, una cámara aislada donde ningún sonido del exterior podía penetrar. Aquí, cada aspecto de su existencia era controlado. Lo que comía estaba prescrito: granadas, miel, almendras, leche de cabra, especias de Yemen. Incluso la forma en que se bañaba estaba regulada.
Cada día asistentes realizaban baños de purificación con aceites perfumados con valeriana, amapola y azahar. Estos elixires contenían sustancias secretas. Algunos calmaban el cuerpo, otros embotaban la voluntad y unos pocos inducían una extraña sensación de alejamiento de una misma. Los muros del pabellón estaban cubiertos con tapices que mostraban escenas de esposas ideales, obedientes, fértiles, sumisas, a quienes se prometían recompensas eternas por su lealtad. Y si eso no fuera suficiente, se colocaron estratégicamente espejos venecianos para que Fatma se viera obligada a observarse constantemente. Esta práctica, llamada Murakaba, fue alguna vez un ejercicio sufí de autorreflexión mística, pero aquí se convirtió en un arma psicológica. Se la obligó a vigilarse a sí misma, a observar incluso sus pensamientos más íntimos. En esta prisión de seda y espejos, Fatma comenzó a comprender toda la verdad. Ya no se pertenecía a sí misma. Su cuerpo, su voz, su propia mente habían sido moldeados en un instrumento de obediencia. La preparación había logrado su propósito. No solo romperla, sino borrar a la niña que una vez soñó con las estrellas. Llegó el día señalado. Desde el amanecer, Estambul palpitaba como un corazón desbordado. Las calles se llenaron de procesiones, música e incienso. Dentro del palacio de Topkapi, se sirvieron banquetes en platos de oro. Bailarinas de Persia y Andalucía actuaron. Los músicos cantaban la gloria del imperio. Los genízaros mostraban su fuerza ante los ojos del sultán. Para la gente era una visión del paraíso. Para la princesa Fatma, era el preludio de una sentencia. Los cronistas escribieron que mientras los invitados reían y festejaban, Fatma permanecía en silencio, con los labios secos y la mirada vacía. Los médicos del palacio notaron lo que hoy llamaríamos ataques de pánico, temblores, sudores fríos a pesar del aire fresco de marzo, pérdida total de apetito y una respiración tan superficial que temieron por su vida. El espectáculo público brillaba con esplendor, pero dentro de ella, el terror crecía como una sombra expansiva. Cuando se alzó la última copa y los civiles se marcharon, comenzó la procesión más temida. Fatma fue escoltada al pabellón nupcial, un edificio especial en los jardines privados. De forma octogonal, se elevaba en 3 niveles, cada uno con un propósito: purificación, sumisión y consumación. La arquitectura no era accidental. Cada pasillo, cada cámara, estaba destinada a reforzar su vulnerabilidad, a convertir la ceremonia en un acto de rendición total. El primer nivel estaba dedicado a la purificación. Aquí Fatma se sometió a horas de baños rituales, en bañeras de mármol llenas de agua de rosas y esencias de sándalo. Los alquimistas aplicaban ungüentos mezclados con opio diluido, extracto de mandrágora y compuestos secretos que inducían calma y docilidad. Los médicos describieron su estado como un trance, el cuerpo cediendo mientras el alma gritaba en silencio. El segundo nivel era el piso de la rendición. Fatma fue vestida con su atuendo nupcial, seda blanca bordada en oro, con perlas del Golfo Pérsico cosidas en la tela. A primera vista, era un vestido majestuoso, pero también era una jaula. Cuerdas y broches ocultos facilitaban su inmovilización. La corona pesaba, forzando su postura. Tobilleras y brazaletes restringían su movimiento. Zapatos con suelas gruesas ralentizaban sus pasos. El vestido era una prisión cosida con lujo. Mientras Fatma era transformada en un símbolo viviente de obediencia, su futuro esposo, Kara Mustafa Pachá, se preparaba de una manera muy diferente. Rodeado de consejeros, se le enseñó cómo imponerse psicológicamente sobre una princesa de sangre imperial. Métodos de intimidación, frases diseñadas para humillar y técnicas de dominio físico. Cada detalle fue planeado para asegurar que no hubiera espacio para la duda ni para la resistencia. Finalmente, Fatma fue llevada al tercer nivel, la cámara de la consumación. Sus paredes estaban cubiertas con tapices que representaban triunfos militares, ciudades conquistadas, ejércitos derrotados, princesas cautivas. Esta imaginería era deliberada. Trazaba una línea directa entre la victoria en el campo de batalla y la victoria en el lecho nupcial. El mobiliario mismo estaba construido para el control. Camas con cuerdas ocultas, cojines empapados en aceites calmantes, una iluminación diseñada para suavizar la resistencia.
Fue aquí, en esta cámara empapada de símbolos de dominación, donde Fatma enfrentó su noche más temida. Cuando las puertas se cerraron, Fatma quedó a solas con su esposo. Los registros médicos de la época describen lo que sucedió a continuación como un colapso total del espíritu. La joven, que había soportado meses de disciplina y humillación, ya no podía responder coherentemente. Su cuerpo temblaba sin control. Su voz se redujo a un débil murmullo. Sus ojos vagaban como si miraran un mundo lejano. Los médicos imperiales llamaron a este estado Sagna. El colapso total. Kara Mustafa Pachá, curtido en la guerra, creyó al principio que era arrogancia, un desafío que necesitaba ser quebrado. Aplicó las técnicas que le enseñaron: palabras de intimidación, gestos de dominio, contacto físico calculado. Pero lo que encontró no fue resistencia, sino ausencia. No había una lucha que superar, solo un vacío. La mente de Fatma había huido a una profunda disociación, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo para poder sobrevivir. Cuando finalmente ocurrió la consumación, después de horas de intentos fallidos, fue registrada por observadores ocultos como traumática para ambos. Documentos cifrados describen hemorragias internas, desmayos repetidos y lo que los médicos llamaron la partida del alma. A partir de esa noche, Fatma nunca volvió a ser la misma. En los días siguientes, su comportamiento alarmó incluso a las instructoras más duras del harén. Desarrolló un mutismo selectivo, hablando solo en susurros y únicamente cuando se le dirigía directamente. Su apetito desapareció por completo, obligando a los sirvientes a alimentarla a mano. Rompía en horas de llanto incontrolable sin motivo aparente. Peor aún, desarrolló lo que los cronistas llamaron la enfermedad del miedo. La mera presencia de un hombre, incluso eunucos de confianza, la sumía en el pánico. Respiración acelerada, sudoración, desmayos. Los médicos del palacio diagnosticaron lo que llamaron melancolía virginal, una condición que consideraban común entre las princesas después de su noche de bodas. En términos modernos era un trauma irreversible, una herida incurable grabada en su alma. Intentaron remedios, hierbas, música, ejercicios espirituales sufíes. Nada restauró su vitalidad. La brillante joven que una vez debatió con eruditos, la mente curiosa que adoraba la astronomía y la poesía, se había ido para siempre. En su lugar quedó una sombra tenue, obediente, vacía, sin vida. Sus libros acumularon polvo, sus instrumentos quedaron intactos. Los jardines donde una vez caminó con alegría se volvieron silenciosos. La hija del sultán más poderoso se había convertido en un fantasma de lo que pudo haber sido. Su matrimonio con Kara Mustafa Pachá se convirtió en un arreglo mecánico. Hubo hijos, ceremonias públicas, apariencias de normalidad, pero a puerta cerrada solo había silencio y distancia. El propio Mustafa, según sugieren memorias posteriores, buscó refugio en interminables campañas y en el opio, tratando de ahogar la culpa de haber sido el instrumento de un ritual que la destruyó. Fatma vivió 29 años más en este estado vacío. Se convirtió en una figura ceremonial. Una madre por deber, una esposa sin voz. Falleció a la edad de 46 años. Los registros oficiales citan la causa como una fiebre cerebral. Pero la fecha de su muerte coincidió con el aniversario de su boda. Para muchos en la corte, no fue una coincidencia. Ese día, el peso de la memoria finalmente se cerró sobre su alma. La tragedia de Fatma Sultán no fue un caso aislado. Fue el espejo de un patrón repetido a través de generaciones de princesas otomanas. Registros del palacio desenterrados siglos después revelaron que docenas de hijas reales soportaron el mismo destino. Algunas quedaron marcadas por el mutismo, otras intentaron escapar a través de la locura o la muerte, y unas pocas simplemente desaparecieron de las crónicas como si nunca hubieran existido. La maquinaria del imperio, tan precisa en sus protocolos, sabía cómo borrar rastros inconvenientes. Lo que no se podía borrar se vestía de eufemismos. Se suavizaba en palabras ceremoniales o se ocultaba tras frases ornamentadas en los registros oficiales. Pero la verdad había dejado cicatrices en escritos secretos, documentos codificados y testimonios susurrados que sobrevivieron en las sombras hasta tiempos modernos. Algunas de estas princesas, a pesar de su condicionamiento, intentaron resistir. Registros recientemente traducidos
Hablan de hijas reales que fingieron su propia muerte para evitar un segundo matrimonio. Otras crearon códigos secretos para comunicarse con hermanas silenciadas por los mismos rituales. Y unas pocas, con un coraje inimaginable, solicitaron directamente el divorcio al sultán, desafiando un sistema que se creía inquebrantable. Estas historias, enterradas durante siglos en archivos prohibidos, nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, las chispas de resistencia pueden sobrevivir. Mujeres criadas para rendirse encontraron formas de susurrar no, en el silencio. La tragedia de Fatma revela una verdad incómoda. El poder absoluto no siempre protege a quienes lo encarnan. En cambio, puede devorarlos. Mientras el mundo imaginaba a las princesas otomanas como figuras radiantes rodeadas de riquezas, su realidad era una de cadenas invisibles, un sistema de rituales tan afinado que sacrificaba vidas humanas para preservar alianzas y estabilidad política. El harén, en la imaginación popular, se convirtió en un lugar de sedas, perfumes e intrigas, pero en realidad, también fue un teatro de silencios impuestos y lágrimas ahogadas. Las historias que nos contaron como cuentos de princesas eran, en verdad, construcciones políticas, narrativas que devoraban a las propias hijas del sultán. Y así llegamos a la pregunta inevitable: ¿cuántos otros secretos permanecen ocultos en los archivos de los palacios antiguos? ¿Qué rituales fueron enterrados en las cortes de Europa, Rusia o China? ¿Qué precios terribles pagaron las mujeres para mantener la grandeza de las dinastías? La historia de Fatma Sultán no es solo un capítulo de la historia otomana, es un recordatorio de cuán fácilmente el poder puede transformar a sus propios hijos en sacrificios, y cómo el esplendor de las coronas a menudo descansa sobre cimientos de sufrimiento humano. Durante siglos, la historia oficial trabajó para borrar estas verdades. Los cronistas al servicio del trono pintaron el harén como un lugar de lujo y refinamiento. Hablaron de joyas, música y poesía, rara vez de miedo, desesperación o espíritus rotos. Pero bajo la superficie, en manuscritos olvidados y notas médicas, palpitaba una historia diferente. Era una historia de mujeres jóvenes silenciadas, de vidas reescritas, de tragedias disfrazadas de ceremonias. El grito que resonó en el palacio de Topkapi no fue el único. Fue simplemente el que dejó un rastro suficiente para que lo escuchemos ahora. Conocer la historia de Fatma es quitar la máscara que la historia a menudo usa. Nos recuerda que detrás de cada palacio reluciente había vidas consumidas por el deber, los rituales y el silencio. Nos muestra que el poder, por vasto que sea, nunca es tan dorado como parece, y nos obliga a preguntar: ¿cuántas voces han sido enterradas bajo el peso de la ceremonia, esperando que alguien las escuche? Si la historia de Fatma Sultán te ha conmovido, si ha hecho temblar tu corazón, únete a nosotros mientras continuamos descubriendo las verdades ocultas tras los muros reales. Suscríbete al canal. Comparte este relato con aquellos que merecen saber lo que hay detrás de los cuentos de hadas. Y dinos en los comentarios qué destino quieres que revelemos a continuación. Desvelaremos los secretos de una zarina rusa temida incluso por su propia madre, o una emperatriz de China atada a macabros rituales de poder, o quizás una princesa europea intercambiada como una ficha para asegurar una frágil alianza. Tu voz nos guiará a la próxima revelación, porque solo conociendo estas verdades ocultas podemos arrancar el disfraz de la historia y finalmente escuchar las voces silenciadas de aquellas sacrificadas en nombre del poder.